elasticidad de la demanda. Algunos de ustedes, los que llevaron, aunque todos debieron haber llevado principios de economía antes de llevar esta clase, están familiarizados con el tema. Al menos en la parte teórica. En este curso vamos a tratar de enseñarles cómo calcular la elasticidad de la demanda. Este término P sobre X por la derivada de X con respecto a P, que se representa por esta letra griega, representa un cambio porcentual en la demanda dividido entre un cambio porcentual en el precio. Recuerden que la cantidad demandada varía de acuerdo a las variaciones en el precio. Es decir, esta es la razón del cambio porcentual en la demanda debido a un cambio porcentual en el precio. Es decir, esto mide la sensibilidad que tiene la demanda en relación a las variaciones en el precio. Entonces, tenemos dos formas de calcular la elasticidad y eso dependerá de los datos que nosotros tenemos para calcular la elasticidad. Una de las fórmulas es dividiendo la variación porcentual en la cantidad demandada entre la variación porcentual en el precio. La otra forma de determinarla es dividiendo el precio entre la cantidad y multiplicando por la derivada de la demanda. Bien, dependiendo de el valor del resultado de aplicar esta ecuación de elasticidad, vamos a tener las siguientes definiciones. Es decir, dependiendo del resultado de la elasticidad, vamos a tener las siguientes clasificaciones, de la elasticidad. Si el resultado de evaluar la ecuación de elasticidad nos da un número menor que -1, vamos a clasificar a la demanda como elástica. Si el resultado de evaluar la ecuación de elasticidad nos da un número entre -1 y 0, vamos a clasificar a la demanda como inelástica. Y si el resultado es exactamente -1, vamos a clasificar a la demanda como de elasticidad unitaria o como demanda unitaria. Bien, en principios de economía, tal vez los que recuerdan estas clasificaciones son algo diferentes en el sentido que los valores eran positivos, pero ahí se establecía que era el valor absoluto de n. Y entonces cuando allá tenían el valor absoluto de n, decía que es elástica si esto es mayor que 1, inelástica si es un número entre 0 y 1, y de elasticidad unitaria si es exactamente igual a 1. Ahora, esta es una fórmula matemática que
Las opciones de resultado solo son tres. Un número menor que -1, un número entre -1 y 0, o exactamente -1. Entonces, en economía se estila aplicarle valor absoluto, pero realmente esto no tiene un fundamento matemático para eh, aplicarle valor absoluto a los resultados. En este curso vamos a emplear estas definiciones, porque obviamente ese es el resultado de la fórmula matemática. Bien, los ingresos de los comerciantes se ven afectados por la demanda y de acuerdo al tipo de elasticidad, el ingreso se va a ver afectado de la siguiente forma. Si la demanda es elástica, entre más unidades se venden, el ingreso total del comerciante aumenta. Además, si el precio disminuye, el ingreso total aumenta, y si el precio aumenta, entonces el ingreso total disminuye. Esto es redundante, puesto que sabemos que si el precio disminuye, las unidades vendidas se van a incrementar y por ende el ingreso total aumenta. Y si el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye y entonces el ingreso total disminuiría. Ahora bien, esto tiende a hacer sentido para nosotros, puesto que básicamente esto aplica a bienes que tienen lo que se conoce como un bien sustituto, puesto que sucede cuando un bien que tiene bien sustituto incrementa su precio. Entonces la cantidad demandada de ese bien va a disminuir en favor del bien sustituto que tiene menor precio. Y pasaría lo contrario si el precio disminuye en relación al bien sustituto. Ahora bien, miren lo que se establece si la demanda es inelástica. Si la demanda es inelástica, entre más unidades se vendan, el ingreso total del comerciante disminuye. Además, si el precio disminuye, es decir, recuerde que si el precio disminuye, la cantidad demandada va a aumentar. Entonces, entre más unidades se vendan, el ingreso total disminuye. Y si el precio aumenta, entonces el ingreso total aumenta. Y usted debe estar consciente que si el precio aumenta, la cantidad demandada disminuirá. Esto por efecto de la ley de la demanda. Ahora bien, ¿por qué sucede este efecto que parece ser contrario a lo que nosotros entendemos que debería de suceder? Y la respuesta es que esto aplica usualmente a bienes que no tienen un bien sustituto. Adicionalmente a esto, son bienes que son necesarios. Y el ejemplo clásico de este tipo de bien es el petróleo. El petróleo no tiene
un bien sustituto, es decir, no hay un bien que pueda sustituir enteramente la demanda que hay sobre el petróleo. Hay algunas alternativas como los biodiesel etanol, ¿verdad? Algún tipo de combustibles renovables, y en el caso de la energía, hay energía solar, energía eólica, pero no en las cantidades suficientes para sustituir esa demanda que hay sobre el petróleo. El petróleo no solamente se utiliza para el transporte, ¿no? Para ponerle combustible a nuestro vehículo. Gran cantidad o la mayor parte del consumo de petróleo se utiliza en la generación de energía. Entonces, como no hay un bien que sustituya enteramente al petróleo, entonces este bien tiene una demanda inelástica porque reacciona muy poco a las variaciones en el precio. Es decir, la sensibilidad que tiene a las variaciones en el precio son bien pocas. Es decir, cuando el precio del petróleo incrementa, las cantidades demandadas o la proporción de cantidad demandada que disminuye es bien pequeña en relación al incremento en el precio. Es decir, el precio es de mayor proporción a la cantidad que disminuye la demanda, por ende, el ingreso aumenta cuando el precio aumenta. Y también esas proporciones de disminución en el precio, ¿verdad? No hacen que la cantidad demandada incremente grandemente. Y esto es porque no tenemos alguna otra aplicación para el petróleo. Es decir, no porque el precio del galón de combustible el día de hoy, hipotéticamente, fuese más barato que el galón de agua, es que ahora vamos a utilizar en vez de agua combustible. Entonces, el combustible tiene únicamente esas aplicaciones, no hay más en lo que podamos utilizar. Entonces, eso va a provocar que la demanda sea, digamos, un tanto estable, con variaciones muy pequeñas. Entonces, por esa razón, cuando el precio aumenta, el ingreso total aumenta, y cuando el precio disminuye, el ingreso total disminuye. Y para la demanda de elasticidad unitaria o la demanda unitaria, un incremento o disminución tanto en precio como en la cantidad demandada no modificarían el ingreso. Bien, esto es haciendo un poquito de memoria en lo que se refiere a la parte teórica de la elasticidad de la demanda. Ahora bien, vamos nosotros ahora a ver algunas consideraciones que tenemos que tener presentes para
hacer el cálculo de la elasticidad. En los temas anteriores hemos establecido a X como la variable independiente. Y la variable independiente mide o representa unidades a producir o vender de bienes materiales y servicios. Y en el caso de la variable Y, la hemos representado como la variable dependiente. Y esta mide o representa unidades monetarias. Y esto es así para todas, para las funciones económicas, oferta, ingreso, costo y utilidad. Y ya habíamos hablado anteriormente de esto, que en el caso específico de la demanda, la variable dependiente es X, ya que la demanda está en función del precio. Es decir, que la cantidad demandada depende del precio. Y para propósitos de nuestro estudio, diremos que en el caso específico de la demanda, la variable dependiente es X y la variable independiente es P. Es decir, en vez de utilizar X y Y en este caso, para representar las unidades monetarias, utilizaremos la letra P. Entonces, por lo cual debemos de establecer la notación a emplear a fin de evitar cualquier tipo de confusión. Entonces, para la variable X vamos a tener como derivada, o vamos a representar a la derivada de la variable X como derivada de X con respecto a P. Podríamos haber utilizado X'. ¿El por qué utilizamos derivada de X con respecto a P? Porque es la notación empleada en economía. Entonces vamos a emplear esa expresión para representar a la derivada de la variable dependiente X. Cuando derivamos X a la n, entonces aplicando la regla de la potencia, pasaríamos n a multiplicar, o el exponente a multiplicar, le restaríamos una unidad al exponente y luego multiplicamos por la derivada de X o por la derivada interna, ¿no? Y entonces aquí multiplicamos por la derivada de X con respecto a P. Y en el caso de la variable P, como P ahora es la variable independiente, recuerde, siempre la derivada de la variable independiente es 1, y al aplicar la regla de la potencia, pasamos al exponente a multiplicar y restamos una unidad al exponente. Bien, veamos un ejemplo. Para este ejemplo se establece que una ecuación de demanda está dada por P igual a 500 menos 2X. Se nos pide que verifiquemos que la demanda es elástica y que el ingreso total es creciente para el intervalo entre 0 y 125. Y que la demanda es inelástica y que el ingreso total es decreciente cuando la demanda se encuentra en el intervalo entre 125 y 250. Bien, aquí me están pidiendo dos cosas: verificar elasticidad y luego verificar crecimiento o decrecimiento del ingreso. Y estos se determinan con dos funciones diferentes. En el caso de la elasticidad,
vamos a emplear la relación de demanda. Y en el caso de el crecimiento o decrecimiento del ingreso, vamos a emplear la función de ingreso. Entonces, vamos primero a determinar la elasticidad de la demanda o a verificar la elasticidad de la demanda a esos diferentes niveles de demanda y luego vamos a verificar el crecimiento o decrecimiento de la función de ingreso. Bien, entonces vamos a determinar la elasticidad de la demanda. Y para determinar la elasticidad de la demanda, vamos a aplicar esta fórmula. ¿Y por qué vamos a aplicar esta fórmula? Esta fórmula vamos a emplearla porque corresponde a los datos que nos proporcionan. ¿Qué nos proporcionan en este ejemplo? Nos proporcionan el precio o relación de demanda y nos presentan con valores de X. Ahora bien, cuando nosotros construimos nuestra ecuación de elasticidad, debemos de identificar qué variable tenemos para sustituir. De esa forma, vamos a construir nuestra ecuación de elasticidad en función de la variable que se nos presenta para sustituir. Es decir, la elasticidad de la demanda podríamos calcularla en función del precio si nos proporcionan al precio como variable a sustituir, o podríamos establecerla en función de X si X es la variable a sustituir. En este caso, la variable a sustituir es X, puesto que nos proporcionan la relación de demanda y nos proporcionan diferentes niveles de demanda o diferentes niveles de la variable X. Entonces, debo de construir mi ecuación de elasticidad en función de X. Es decir, debo de construir mi ecuación de elasticidad con X como variable a sustituir. Y para ello, yo inicialmente debo de identificar mis variables. Es decir, voy a identificar qué es X y qué es P y adicionalmente cuál es la derivada. Si en este caso, como la variable a sustituir es X, debo dejar todo en función de X. En este caso, sabemos que P es igual a $500 menos 2X. Es decir, aquí en mi ecuación de elasticidad, donde está la letra P, voy a sustituir 500 menos 2X. En el caso de X, como X es la variable a sustituir, entonces X
permanece igual. Y solo me faltaría determinar qué es la derivada de x con respecto a p. Es decir, necesito determinar la derivada de la función de demanda. Y fíjese que es importante identificar las variables, puesto que habrán situaciones en las cuales podría ser conveniente, o por la forma en que se presentan los datos, tendríamos que construir nuestra ecuación de elasticidad en función de las dos variables. O sea, no es poco común que en ciertos ejercicios tengamos que construir nuestra función de elasticidad en función de las dos variables. Bien, entonces vamos a derivar nuestra relación de demanda. Esta relación de demanda es 500 menos 2x. Y vamos a derivar tal como lo hicimos cuando aplicamos el método de diferenciación implícita. Vamos a derivar ambos lados de la igualdad. La derivada de P es 1. La derivada de 500 es 0. Menos 2, que es una constante que multiplica a una función. Entonces, copiamos la constante y multiplicamos por la derivada de la función. La derivada de x es derivada de x con respecto a p. Y tal como lo hicimos con la diferenciación implícita, al final vamos a despejar para derivada de x con respecto a p. El menos 2 en este caso pasaría al otro lado de la igualdad a dividir. Ahí tenemos la derivada de la relación de demanda. Bien, ahora podemos construir nuestra ecuación de elasticidad. Y básicamente lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula con este dato. Entonces sabemos que P lo vamos a expresar como 500 menos 2x, que x lo vamos a expresar como x, y que la derivada de la demanda es menos 1/2. Realizamos esa operación, multiplicamos numerador con numerador, digamos que
En el numerador tenemos menos 1 por 500 menos 2x, me daría como resultado 2x menos 500. Solo les cambiaría el signo a los elementos en el numerador. Y en el denominador multiplico a 2 por x y esto es 2x. Esto puede ser simplificado extrayendo factor común 2 en el numerador y simplificándolo o cancelándolo con el 2 del denominador. Esto nos daría como resultado x menos 250 sobre x. Y esta es nuestra ecuación de elasticidad. Ahora que ya contamos con nuestra ecuación de elasticidad, entonces estaríamos en capacidad de poder verificar que la función es elástica cuando la demanda se encuentra entre 0 y 125 e inelástica cuando se encuentra entre 125 y 250. Entonces, para cuando la demanda se encuentra entre 0 y 125. Recordemos que de acuerdo a nuestra teoría, si tenemos tres opciones posibles. Una, que el resultado sea menor que menos 1, en cuyo caso la demanda se clasificaría como elástica. La otra opción es que sea un número entre menos 1 y 0, en cuyo caso la demanda es inelástica. Y la última opción sería que el resultado fuese exactamente menos 1 y en ese caso la demanda se clasificaría como de elasticidad unitaria o como demanda unitaria. Vamos a evaluar un valor entre 0 y 125. Podríamos utilizar 100. Recuerde, no importa el valor, siempre y cuando sea un valor entre 0 y 125. 100 menos 250 es 150, negativo. Y negativo 150 entre 100, negativo 1.5. Y negativo 1.5 es un número menor que menos 1, por lo tanto, la demanda es elástica. Entonces, hemos corroborado o hemos verificado que la demanda es elástica en el intervalo entre 125 y 250. Ahora habría que verificar que la demanda es inelástica entre 125 y 250. Entonces, sustituimos un valor entre 125 y 250. Podemos emplear 200, aunque podríamos haber utilizado cualquier otro valor. 200 menos 250
es negativo 50. Negativo 50 entre 200 me da como resultado negativo 0.25. Es decir, un número que se encuentra entre menos 1 y 0. Entonces, en este caso, la demanda es inelástica. Entonces, ya hemos corroborado que la demanda es elástica entre 0 y 125 e inelástica entre 125 y 250. Bien, ahora vamos a verificar que el ingreso total es creciente en el intervalo entre 0 y 125 y decreciente en el intervalo entre 125 y 250. Y obviamente para ello necesitamos la función de ingreso. Sabemos que el ingreso se obtiene multiplicando el precio por la cantidad demandada. Ya anteriormente hemos establecido que la relación de demanda es para nosotros sinónimo de precio. Y como el ingreso se obtiene multiplicando el precio por la cantidad, nuestra función de ingreso se obtiene multiplicando 500 menos 2x por x. Bien, esa es nuestra función de ingreso. Ahora bien, ¿qué método vamos a emplear o qué herramienta vamos a emplear para determinar que el ingreso es creciente en el intervalo entre 0 y 125 y decreciente en el intervalo entre 125 y 250? Esto no debería de representar mayor problema para nosotros, puesto que acabamos de evaluarnos en la aplicación de la derivada en la construcción de gráficos. Y ahí hemos empleado los criterios de diferenciación para determinar crecimiento o decrecimiento de una función. Y entonces, básicamente, podemos utilizar dos formas. Una, empleando el criterio de la primera derivada. Y otro, empleando el criterio de la primera derivada combinado con el criterio de la segunda derivada. Entonces, ¿qué establece el criterio de la primera derivada? El criterio de la primera derivada establece que donde la primera derivada es positiva, la función es creciente, y donde la primera derivada es negativa, la función es decreciente. Y que los números críticos nos dividían la recta numérica en intervalos y que con valores contenidos dentro de esos intervalos
y vamos a realizar pruebas en la derivada y dependiendo de el signo del resultado de estas pruebas y vamos a clasificar a la función como creciente o decreciente en este intervalo. Entonces, para ello vamos a necesitar el número crítico. Sabemos que el número crítico es un valor o un número donde la primera derivada se hace cero o donde la primera derivada no existe. En este caso, como la función es una función polinómica, el número crítico va a ser el valor o los valores donde la primera derivada es igual a cero. Entonces la primera derivada en este caso es 500 menos 4x. Igualamos a cero la primera derivada y luego resolvemos para x. X va a ser igual a negativo 500 entre negativo 4. Es decir que x es igual a 125. Y si observamos, este número crítico coincide con el extremo superior del primer intervalo y el extremo inferior del siguiente intervalo. Entonces, una primera opción sería, después de determinar el número crítico, emplear el criterio de la primera derivada. ¿Y en qué consiste el criterio de la primera derivada? Consiste en realizar pruebas de valores que se encuentren contenidos dentro del intervalo en la primera derivada, es decir, sustituirlos en la primera derivada. Y de acuerdo con el resultado, clasificar el intervalo como creciente o decreciente. Entonces vamos a sustituir primero un valor entre 0 y 125. Utilizamos 100. 500 menos 400 me da como resultado un número positivo, de acuerdo al criterio de la primera derivada, donde la primera derivada es positiva, la función es creciente, es decir, en el intervalo entre 0 y 125, la función es creciente. Es decir, ahí hemos comprobado que el ingreso total es creciente entre 0 y 125. Y si sustituimos un valor entre 125 y 250,
digamos 200, 500 menos 800 nos va a dar como resultado un número negativo. De acuerdo al criterio de la primera derivada, la función es decreciente en ese intervalo. Esto implica que en el número crítico 125 tenemos lo que nosotros conocemos como un punto máximo. Aplicando nuestra muletilla, nuestro método para identificar puntos máximos y mínimos, sabemos que en el número crítico, antes del número crítico 125, la función es creciente, y que después del número crítico 125, la función es decreciente. Por lo tanto, en 125 hay un punto máximo. Puesto que antes de 125, la primera derivada es positiva, y después de 125, la primera derivada es negativa. Es decir, aquí la función es creciente y aquí es decreciente. Ahora bien, podríamos haber empleado el criterio, también el criterio de la segunda derivada. Una vez que hemos determinado el número crítico, este puede ser evaluado en la segunda derivada. Y sabemos que si evaluamos un número crítico en la segunda derivada y el resultado es un número positivo, la función tiene un mínimo en ese número crítico. Si por el contrario el resultado es un número negativo, entonces la función tiene un punto máximo en ese número crítico. Ahora bien, en este caso, la segunda derivada es una constante. También ya habíamos establecido que en el caso de que la segunda derivada fuese una constante, el signo de la constante nos clasificaría si en ese valor crítico hay un punto máximo o un punto mínimo, dependiendo del signo. Si el signo de la constante es negativo, entonces eso es indicativo de que la función tiene un único punto máximo, y que si es positiva tiene un único punto mínimo. En este caso, la derivada es negativa, entonces, por ende, la función tiene un punto máximo en 125. Ahora, ¿qué implica que la función tenga un punto máximo en
125. Entonces, nos remitimos a la definición de punto máximo. Entonces, la definición de punto máximo establece que tenemos que antes del punto máximo la función es creciente y después del punto máximo la función es decreciente. Entonces, tenemos dos formas de determinar que el ingreso es creciente entre 0 y 125 y decreciente entre 125 y 250.